Estaba parada en la acera, viendo su propia sombra disolverse en el asfalto mojado, cuando sintió algo que no esperaba. Alguien realmente viéndola. No solo mirar. Venta. Como si aquel extraño en el banco del otro lado de la plaza lograra tocar la parte de ella que ella misma había olvidado que existía. Nadie debería ser capaz de eso. Pero él estaba allí, inmóvil, sosteniendo un libro cerrado entre sus manos, su mirada fija en ella de una manera que no era invasiva, sino reconocimiento, como si estuvieran en medio de una conversación silenciosa que comenzó hace años y que ninguno de los dos sabía que estaba sucediendo. Ella miró hacia otro lado. El corazón se aceleró. No por miedo, por una extrañeza casi insoportable. ¿Cómo es posible que alguien a quien nunca he conocido sepa exactamente lo que siento? Elena tenía 34 años y una vida que a cualquiera le parecía perfecta. Trabajo estable, apartamento organizado, amigos que la encontraban divertida. Pero había algo que nunca le contó a nadie. Se despertaba cada mañana sintiendo que estaba desapareciendo. Como si cada día una capa de ella se borrara y ella misma no supiera qué parte estaba desapareciendo. Aristóteles decía que el alma solo florece cuando encuentra su telos, su verdadero propósito. Pero, ¿qué pasa cuando ya no sabes quién eres para encontrar lo que viniste a hacer aquí? Ha pasado los últimos 3 años intentando llenar ese vacío. Cursos, meditación, terapia, viajes. Cada cosa funcionó durante algunas semanas. Luego volvió el silencio, ese silencio interno que no era paz, sino ausencia. Hasta ese día. Cuando Elena finalmente levantó la vista, el hombre en el banco todavía estaba allí. Él ya no la miró. Pero hubo algo en su postura, con los hombros ligeramente inclinados y la cabeza inclinada como si estuviera escuchando una música que solo él podía oír, que la hizo detenerse. Ella no sabía por qué, pero sentía que si se iba ahora, perdería algo que nunca volvería. Durante semanas regresó a esa plaza, siempre al mismo tiempo, y él siempre estaba ahí, en el mismo banco, con el mismo libro cerrado. Nunca hablaron. Simplemente existían en el mismo espacio, respirando el mismo aire, compartiendo algo invisible que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Hasta que, una tarde de octubre, se levantó y caminó hacia ella. Elena sintió que se le encogía el estómago, no por ansiedad, con seguridad, como si toda su vida hubiera sido un camino hacia este momento. Se detuvo a 2 pasos de distancia. Él no sonrió, no extendió la mano. Solo dije, «Tú también lo sientes, ¿no?» No necesitaba preguntar qué, porque él lo sabía. Sabía exactamente de qué estaba hablando. Esa noche Elena no durmió. Ella yacía en la oscuridad de la habitación, tratando de comprender qué había sucedido. Hablaron durante horas, pero no de hechos, ni de profesiones, ni de historias. Hablaron del sentimiento de existir, sobre el vacío que ningún entretenimiento llena, sobre la diferencia entre estar vivo y estar presente. Y por primera vez en años, Elena sintió que no estaba sola, pero había algo en él que la inquietaba, algo en su manera de hablar del mundo, como si hubiera renunciado a algo esencial, como si se estuviera despidiendo poco a poco. No estaba triste, estaba ausente, como alguien que ya había tomado una decisión silenciosa y ahora solo estaba esperando el momento adecuado para ejecutarla. Respira hondo, amigo. Siente lo que está pasando aquí. 2 seres humanos que nunca se han visto antes, pero que, de alguna manera, siempre se han conocido. Aristóteles decía que la verdadera amistad, la filia más profunda, no es aquella que se construye con el tiempo, sino aquella que reconoce algo eterno en el otro. Y si esta historia te toca algo, asegúrate de suscribirte al canal, porque lo que viene a continuación mostrará lo que sucede cuando 2 almas que se reconocen descubren que comparten algo más que la soledad. Una semana después, Elena descubrió su nombre, Thomas, y también descubrió que él no vivía allí. Estaba de paso, solo permanecería en la ciudad 2 meses más antes de partir a otro lugar, y esta vez, para siempre. Ella no entendía lo que eso significaba, pero ella sintió una opresión en el pecho cuando él lo dijo. 2 meses, repitió con la mirada fija en el horizonte. Después de eso, ya no estaré aquí. Elena quería preguntar a dónde iba, pero algo en su voz la detuvo, porque sabía que él no estaba hablando de geografía. Thomas tenía 38 años, y esa peligrosa claridad en sus ojos de alguien que ya entendía demasiado de sí mismo. Trabajaba como arquitecto, pero no hablaba de proyectos ni de construcción.
Hablaba de espacios vacíos, de lo que pasa cuando quitas todo lo innecesario de un lugar y descubres que el vacío también tiene peso. Elena se dio cuenta durante los días siguientes de que él no solo entendía lo que ella sentía, experimentó exactamente lo mismo, solo que de una manera más radical. Mientras ella luchaba con su desaparición, Thomas parecía tenerla aceptado. Mientras ella todavía buscaba respuestas, él ya había dejado de preguntar. Empezaron a reunirse todos los días. No concertaron una cita, simplemente lo sabían. Elena llegaba a la plaza y él ya estaba allí, o se sentaba en el banco y, minutos después, aparecía él, como si hubiera un hilo invisible que los uniera a ambos. Caminaron por las calles desiertas de la ciudad, hablaron en cafés vacíos, permanecieron en silencio durante horas sin que resultara extraño. Y fue en uno de esos silencios que Elena se dio cuenta. No solo se estaba reconociendo en él, se estaba enamorando. No de la manera romántica que ella conocía. Era algo más profundo, más aterrador. Como si amar a Thomas fuera en realidad amar la parte de ella que había perdido. Como si él fuera el espejo que reflejara quién era ella realmente antes de que comenzara a desaparecer. Aristóteles decía que amar verdaderamente a alguien es desear el bien de esa persona, no por interés propio, sino porque su esencia merece florecer. Pero ¿qué pasa cuando te das cuenta de que la persona que amas se está muriendo por dentro y no quiere ser salvada? Thomas nunca habló del pasado. Cuando Elena preguntaba, él desviaba la respuesta con una frase vaga o cambiaba de tema. Pero ella notó pequeños detalles. La fina cicatriz en su muñeca izquierda. La forma en que evitaba mirar a los niños que jugaban en la plaza. La forma en que hablaba de los recuerdos, siempre en plural, como si incluyera a alguien que ya no estaba. Una tarde, mientras caminaban por la orilla del río, Elena se armó de valor y preguntó directamente: ¿A quién perdiste, Tomás? Se detuvo. Se quedó mirando el agua durante mucho tiempo. Luego dijo, sin mirarla: alguien a quien debería haber salvado. Nada más. Solo eso. Pero Elena sintió el peso de aquellas palabras como si fueran piedras arrojadas a su pecho. Ella comprendió, en ese momento, que Thomas no estaba simplemente de paso por la ciudad. Estaba pasando por su propia vida. Y los 2 meses restantes no fueron un plazo cualquiera. Eran una cuenta regresiva. Esa noche, Elena lloró sola en el departamento. No por tristeza. De ira. Ira por haber encontrado a alguien que finalmente la hacía sentir viva. Y descubrir que esa persona estaba decidida a irse. Ira por sentir que, por primera vez, estaba sucediendo algo real y no poder hacer nada para evitar que terminara. Pero había algo que ella todavía no sabía. Algo que Thomas escondía detrás de esa mirada tranquila y resignada. Algo que cambiaría todo. 2 semanas después del primer encuentro, Thomas llegó a la plaza con una expresión diferente. No fue tristeza. Fue una decisión. Se sentó al lado de Elena y, sin rodeos, dijo: necesito decirte algo. Pero antes necesito que me prometas que me escucharás hasta el final sin interrumpirme. Elena estuvo de acuerdo, con el corazón acelerado. Thomas respiró hondo y comenzó. Hace 5 años estuve casado. El nombre de mi esposa era Claire. Era terapeuta. Trabajaba con personas en situaciones extremas. Intentaba ayudar a quienes nadie más podía llegar. Eso me pareció admirable, pero también peligroso. Ella se involucró demasiado. Llevaba el dolor de los demás como si fuera propio. Entonces, un día, uno de sus pacientes, un hombre al que había estado tratando de ayudar durante meses, irrumpió en nuestra casa. Yo no estaba allí. Claire estaba sola. Él no quería lastimarla. Solo quería hablar, dijo más tarde. Pero Claire entró en pánico, intentó huir y él la detuvo. Hubo una pelea. Ella cayó. Se golpeó la cabeza. Cuando llegué a casa, ella ya no respiraba. Elena se sintió sin aliento. Quería decir algo, pero recordó su promesa. Thomas continuó, su voz firme, pero su mirada distante. El hombre fue arrestado. Me interrogaron. Dijeron que no era culpa mía, que no podía haberlo previsto. Pero sabía la verdad. Si hubiera estado allí, nada de esto habría sucedido. Si hubiera prestado más atención a las señales, si le hubiera pedido que dejara de ver a ese paciente, si hubiera elegido quedarme en casa esa noche en lugar de salir a beber con amigos. Sí, sí, sí.
Aristóteles decía que una vida virtuosa es aquella en la que actuamos de acuerdo con la razón y nos preocupamos por los demás. Pero, ¿qué pasa cuando fallas en el único momento que realmente importa? Tomás dejó de hablar. Elena notó que estaba temblando. Por primera vez desde que se conocieron, parecía vulnerable. Después de eso, continuó. Traté de seguir adelante. Me mudé de ciudad 3 veces. Cambié de trabajo. Fui a terapia. Tomé medicina. Nada funcionó. Porque el problema no había desaparecido. Yo estuve aquí. Se tocó el pecho. Ya no puedo sentir que merezco estar vivo mientras ella no lo esté. Elena finalmente entendió. Los 2 meses, la despedida, la ausencia en sus ojos. No estaba solo de paso. Se estaba preparando para irse para siempre. Bloque 3. Elena no durmió esa noche. Se sentó en la ventana del apartamento, mirando la ciudad iluminada, tratando de procesar todo lo que Tomás le había dicho. Su dolor fue real. La culpa, devastadora. Pero había algo que la molestaba profundamente. Él había elegido llevarlo solo. Había decidido que la única salida era rendirme. Y ella, que por fin había encontrado a alguien que la hacía sentir completa, estaba a punto de perderlo no por casualidad, sino por una decisión. Aristóteles decía que los humanos somos animales racionales, capaces de elegir su propio camino. Pero también dijo que la razón debe guiarse por la virtud, por el equilibrio entre los extremos. Y Tomás había perdido ese equilibrio, no por debilidad, sino por una retorcida lealtad al propio dolor. Durante los días siguientes, Elena intentó actuar como si nada hubiera cambiado. Siguieron encontrándose, hablando, caminando. Pero ahora observaba todo con otra atención. Cada gesto, cada silencio, cada mirada lejana. Buscó señales, trató de entender si había algo que pudiera hacer, alguna palabra que pudiera decir para cambiar lo que él había decidido. Pero Tomás parecía inamovible. Una tarde, mientras estaban sentados en el mismo banco donde empezó todo, Elena se armó de valor y dijo, ¿te das cuenta de que estás haciendo exactamente lo que ese hombre le hizo a Claire? Le estás quitando la oportunidad a alguien de estar contigo. Estás tomando una decisión que no es solo tuya. Tomás la miró sorprendido. Por primera vez, vio que algo se rompía en esa mirada tranquila. No es lo mismo, respondió en voz baja. Y sí, te estás castigando por algo que no pudiste controlar. Y en el proceso, estás castigando a quienes se preocupan por ti. Él miró hacia otro lado. Elena continuó, su voz firme. Claire no querría eso. Ya lo sabes. Tomás cerró los ojos. Durante un largo momento guardó silencio. Luego dijo, casi en un susurro. Lo sé, pero saberlo no cambia cómo me siento. Elena se dio cuenta, en ese momento, de que los argumentos racionales no serían suficientes. Tomás no necesitaba lógica. Necesitaba algo que había perdido cuando Claire murió. Una razón para seguir adelante. No una razón externa, sino algo interno, algo que le recordaba que aún valía la pena existir. Y fue entonces cuando Elena tuvo una idea. Esa noche empezó a escribir. Ni una carta, ni un texto persuasivo, pero una lista. Una lista de todos los pequeños momentos que habían compartido durante las últimas semanas. Cada silencio, cada risa, cada vez que él la había mirado con ese reconocimiento silencioso. En cada momento había sentido que, incluso sin palabras, se entendían completamente. Aristóteles decía que la verdadera amistad es aquella en la que el otro se convierte en espejo de nuestra propia alma. Y Elena se dio cuenta de que esto era exactamente lo que Tomás necesitaba ver, que todavía era capaz de crear algo hermoso, incluso en medio del dolor, que su presencia importaba, que él no era solo una sombra del pasado, sino alguien real, vivo, necesario, pero sabía que mostrarlo no sería suficiente. Necesitaba hacer algo más. En los días siguientes, Elena empezó a investigar, discretamente, sin que Tomás se diera cuenta. Buscó información sobre Claire, sobre el accidente, sobre el hombre que había sido arrestado. Leyó informes antiguos, accedió a registros públicos, habló con personas que conocían la historia, y así descubrió algo que Tomás nunca había mencionado. Claire no murió instantáneamente. Estuvo hospitalizada durante 3 días antes de fallecer, y durante esos 3 días, incluso inconsciente, había dejado instrucciones claras en un testamento que había hecho meses antes del accidente. Instrucciones que incluían una carta dirigida a Tomás por si le pasaba algo. Elena sintió que su corazón se aceleraba. Esa carta podría cambiarlo todo.
Pero había un problema. Thomas nunca lo había recibido. La carta estaba guardada en un bufete de abogados que había cerrado poco después de la muerte de Claire, y los documentos se habían colocado en un depósito público. Elena no dudó. Sabía que tenía poco tiempo. Los 2 meses casi habían terminado. Durante toda una semana visitó archivos, llenó formularios, hizo llamadas e insistió a los empleados, hasta que finalmente lo consiguió. La carta estaba allí, en un sobre amarillento por el tiempo, con el nombre de Thomas escrito a mano con la delicada letra de Claire. Elena tomó el sobre con manos temblorosas. Sabía que ese trozo de papel podría ser su última oportunidad de comunicarse con Thomas, pero también sabía que no podía simplemente entregárselo a él. No así. Necesitaba crear el momento adecuado, el contexto adecuado, porque Aristóteles decía que la virtud no está solo en lo que hacemos, sino en cómo y cuándo lo hacemos. Esa noche, Elena llamó a Thomas y le pidió que se reuniera con ella al día siguiente, en el mismo lugar donde se conocieron por primera vez. No explicó el motivo. Solo dije que era importante. Thomas estuvo de acuerdo, su voz curiosa pero tranquila. Elena colgó y miró el sobre que había sobre la mesa. Ella no sabía lo que estaba escrito dentro. No sabía si sería suficiente, pero sabía que lo necesitaba para intentarlo, porque por primera vez en años, ella ya no desaparecía. Estaba presente, estaba actuando, estaba eligiendo luchar por algo que importaba. E incluso si Thomas no se quedara, incluso si decidiera irse, ella sabría que lo intentó, que no se dejó vencer por el miedo ni por la resignación, quien optó, como enseñaba Aristóteles, por actuar según lo que la razón y el corazón señalaban como correcto. Al día siguiente, cuando el sol empezaba a salir, Elena estaba sentada en el banco del parque, con el sobre en las manos, esperando. Thomas llegó unos minutos más tarde. Parecía cansado, pero también había algo diferente en sus ojos. Una curiosidad, quizás incluso una esperanza oculta. Él se sentó a su lado, en silencio. Elena respiró hondo y le entregó el sobre. «Esto es para ti», dijo con voz firme. Claire escribió, «antes de morir, y nunca lo recibiste». Thomas miró el sobre como si fuera una bomba a punto de explotar. Le temblaron las manos. No lo entendió. «Solo miré». «No sé si puedo», susurró. «Lo necesitas», respondió Elena, tomándole la mano. «No para mí, para ti, para ella». Thomas sostuvo el sobre con ambas manos, como si fuera algo sagrado y peligroso al mismo tiempo. Se quedó mirando la letra de Claire durante un largo minuto, sin parpadear, sin respirar. Elena podía sentir la tensión irradiando de él, cada músculo de su cuerpo atrapado entre el deseo de abrirse y el miedo de lo que encontraría dentro. Finalmente, con un movimiento lento y cuidadoso, rompió el sello. Dentro había 2 hojas de papel, llenas de la letra delicada y firme que él conocía tan bien. Desdobló las páginas, sus ojos recorrieron las primeras líneas, y Elena vio el momento exacto en que algo en él comenzó a romperse. Lágrimas silenciosas corrían por su rostro mientras leía. No hizo ningún sonido, simplemente los dejó caer, uno tras otro, mojando el papel, desdibujando algunas palabras. Elena se paró a su lado, sin tocarlo, solo presente, presenciando ese momento de dolor y transformación. Cuando terminó de leer, Thomas dobló las páginas con cuidado, las guardó en el bolsillo de su chaqueta y permaneció en silencio durante un largo rato. Luego, con voz ahogada, empezó a hablar. Ella lo sabía. Ella sabía que me culparía a mí mismo. Escribiste esto aquí para decirme que nada de lo que pasó fue culpa mía, que eligió ese trabajo sabiendo los riesgos, que ella me amaba exactamente como era, y que lo último que quería era que yo desperdiciara mi vida por su culpa. Se detuvo, respiró hondo y le temblaba la voz. ¿Y sabes qué más escribió? Que si algo le pasaba, tenía que prometerle una cosa: seguir viviendo. No solo existir, sino vivir verdaderamente. Encuentra a alguien a quien amar de nuevo. Construye algo hermoso. No por obligación, sino porque la vida merece ser vivida, aún con todo el dolor. Elena sintió que sus propias lágrimas caían. Ella le tocó el hombro con suavidad. Tenía razón, Tomás. Ella te conocía y sabía que necesitarías escuchar esto. Thomas se volvió hacia Elena y, por primera vez desde que se conocieron, ella vio algo diferente en sus ojos. Ya no era ausencia. Fue una pelea. Era alguien que intentaba regresar de un lugar muy oscuro, sin siquiera saber si podría hacerlo.
Lo tenía todo planeado, confesó en voz baja. Los 2 meses eran mi fecha límite. Íbamos a arreglar todo, poner mis asuntos en orden, y luego, terminar con esto de una vez. Pensé que sería justo, que era lo que merecía. Elena le tomó la mano con fuerza. ¿Y ahora? Ahora no lo sé, respondió con la voz quebrada. Porque por primera vez en 5 años siento algo más que culpa. Siento miedo. Miedo a continuar, miedo a intentarlo, miedo a volver a decepcionarla. No decepcionarás a nadie, dijo Elena mirándolo directamente a los ojos. Claire te dio permiso. Ella te liberó. Ahora debes elegir si aceptas esta libertad o permaneces atrapado en una prisión que solo existe dentro de ti. Tomás cerró los ojos. Elena podía sentir la batalla que se libraba dentro de él. Cada pensamiento, cada recuerdo, cada capa de dolor siendo revisitado y cuestionado. Aristóteles decía que el punto de equilibrio no está en evitar el sufrimiento, sino en elegir cómo responder a él. No nos define el dolor que cargamos, sino lo que hacemos con él. Y tú, Tomás, todavía tienes una opción. Abrió los ojos y miró a Elena con una intensidad que ella nunca antes había visto. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué te importa tanto? Elena sonrió, todavía con lágrimas en los ojos. Porque me hiciste recordar quién era antes de empezar a desaparecer. Porque cuando te miré por primera vez, sentí que alguien finalmente me vio de verdad. Y porque, por primera vez en años, ya no quiero simplemente existir. Quiero vivir. Y quiero que tú también vivas. Tomás tomó su rostro con ambas manos, sus ojos fijos en los de ella. Y por primera vez, Elena vio algo que no era dolor o ausencia. Fue gratitud. Fue un reconocimiento. Fue quizás el comienzo de algo similar a esperanza. Pero fue en ese momento cuando sucedió algo inesperado. Sonó el móvil de Tomás, miró la pantalla y Elena vio que su expresión cambiaba instantáneamente. No fue miedo, fue puro shock. Respondió con voz tensa. ¿Hola? Sí, soy yo. ¿Cómo esto? ¿Cuándo sucedió esto? Elena miró, sin entender. Tomás permaneció en silencio durante un largo rato, simplemente escuchando, con una expresión cada vez más preocupada. Cuando colgó, miró a Elena con los ojos muy abiertos. El hombre que mató a Claire acaba de salir de prisión, y según el abogado que me llamó, me está buscando. Quiero hablar. Dice que necesita pedirme perdón en persona. Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. No tienes que hacer eso, Tomás. No le debes nada. Tomás miró al horizonte con la mandíbula apretada. Lo sé, pero tal vez lo necesite. No para él, para mí. Y fue en ese momento que Elena entendió. La verdadera batalla de Tomás no era contra la culpa o el dolor. Era contra la necesidad de cerrar un ciclo que nunca se había completado. Necesitaba mirar a los ojos al hombre que le quitó a Claire y decidir, finalmente, si podía perdonar. No el hombre, pero tú mismo. Aristóteles decía que el coraje no está en no sentir miedo, sino en actuar a pesar de él. Y Tomás, por primera vez en 5 años, estaba a punto de hacer precisamente eso. 3 días después, Tomás y Elena estaban frente a un pequeño café en el centro de la ciudad. Dentro, sentado en una mesa en un rincón, estaba el hombre que había destruido la vida de Tomás. Parecía más pequeño de lo que Elena imaginaba. Cabello gris, hombros encorvados, manos temblorosas sosteniendo una taza de café frío. Tomás respiró hondo. Elena le tomó la mano. ¿Quieres que vaya contigo? Sacudió la cabeza. Necesito hacer esto solo. Elena entendió. Se quedó afuera, mirando a través del cristal cómo Tomás entraba, caminaba hacia la mesa y se sentaba frente al hombre. No podía oír lo que decían, pero pude ver. Vi al hombre llorando, con las manos tapándose la cara. Vi a Tomás inmóvil, solo escuchando. Vi el momento en que Tomás finalmente habló, su expresión firme pero no enojada. Y entonces, algo que Elena nunca hubiera esperado ver. Tomás extendió su mano. El hombre miró la mano extendida como si fuera un milagro. Dudó. Luego, con sus propias manos temblorosas, aguantó. Cuando Tomás salió del café media hora después, no estaba curado. No estaba feliz. Pero fue diferente. Había una ligereza en los hombros que no había estado allí antes. Una respiración más profunda. Una mirada que, por primera vez, no quedó estancada en el pasado. Caminó hacia Elena y, sin decir nada, la abrazó. Fuerte.
como alguien que finalmente logró soltar algo que había estado cargando durante demasiado tiempo. Gracias, le susurró al oído, por no rendirme cuando ya me había rendido. Elena lo detuvo, sintiendo sus propias lágrimas caer. Aristóteles decía que lo que florece entre dos personas no es solo el amor o la amistad. Es el reconocimiento de que juntos podemos llegar a ser más completos de lo que jamás podríamos estar solos. Y allí, en ese abrazo silencioso, algo finalmente floreció. Los días siguientes fueron diferentes. Thomas no se había transformado de la noche a la mañana, no se había despertado curado o libre de todo dolor. Pero algo esencial había cambiado. Ya no esperaba el final. Por primera vez en 5 años, estaba mirando hacia el futuro. Él y Elena comenzaron a pasar más tiempo juntos, ya no como dos extraños compartiendo soledad, sino como dos personas construyendo algo real. Caminaron por la ciudad sin rumbo, hablaron de pequeñas cosas, se rieron de detalles tontos que antes habrían pasado desapercibidos. Thomas volvió a diseñar proyectos, imaginando espacios que aún no existían. Elena, a su vez, se dio cuenta de que ya no despertaba con la sensación de desaparecer. Me desperté con curiosidad por saber qué me depararía el día. Una tarde, mientras estaban sentados en el banco de la plaza donde empezó todo, Tomás dijo algo que Elena nunca olvidaría. ¿Sabes qué es raro? Pasé 5 años pensando que necesitaba morir para volver a estar cerca de Claire. Pero ahora me doy cuenta de que ella lo que quería era que yo viviera. Y no solo vivir, sino encontrar a alguien que me recuerde por qué vale la pena estar aquí. Miró a Elena con una ternura que le hizo oprimir el pecho. «Me recordaste eso». Elena sonrió, con los ojos llorosos. «Tú también me trajiste de regreso». Estaba desapareciendo, Thomas, y no sabía cómo parar. Hasta que te encontré. Aristóteles decía que el alma humana florece cuando encuentra su propósito, su punto de equilibrio. Pero a veces ese propósito no es algo que persigamos por nuestra cuenta. Es algo que descubrimos cuando otra alma reconoce la nuestra, cuando alguien realmente nos ve y nos recuerda quiénes fuimos siempre. Semanas después, Thomas tomó una decisión. No abandonaría la ciudad. No más. Había encontrado una razón para quedarse, no porque necesitara algo, alguien que lo salvara, sino porque finalmente había entendido que estar vivo no era una traición a Claire. Fue un honor a su memoria, a la vida que tanto valoraba. Abrió un pequeño estudio de arquitectura especializado en crear espacios para personas que comenzaban sus vidas de nuevo, refugios, centros comunitarios, lugares donde quienes lo habían perdido todo podían encontrar un punto de partida. Era su manera de convertir el dolor en algo útil, algo que importara. Elena, a su vez, empezó a escribir, no sobre su propia vida, sino sobre las historias de las personas que conocía, las pequeñas batallas silenciosas que todos libraban sin que nadie las viera. Descubrió que su voz importaba, que sus palabras llegaban a otros que también sentían que desaparecían. Una noche, mientras cenaban juntos en el apartamento de Thomas, tomó la carta de Claire y la colocó sobre la mesa. ¿Puedo mostrarte lo que escribió? Creo que mereces saberlo. Elena asintió con el corazón acelerado. Thomas desdobló las páginas y empezó a leer en voz alta. Amor mío, si estás leyendo esto es que algo me pasó. Y sé exactamente lo que estás pensando ahora mismo, que es tu culpa, que deberías haber hecho algo diferente, que no mereces seguir adelante. Pero necesito que escuches esto, Thomas, como si estuviera a tu lado diciendo, no fue tu culpa, nunca lo fue. Y no quiero que desperdicies tu vida por mí. Me hiciste feliz. Cada día a tu lado fue un regalo. Y ahora quiero que encuentres eso otra vez. No para reemplazarme, sino porque te lo mereces. ¿Me lo prometes? ¿Prometes que vivirás? ¿Quién volverá a amar? ¿Quién construirá cosas hermosas, se reirá y recordará que la vida, incluso con todo el dolor, todavía vale la pena? ¿Lo prometes, Tomás? Porque si lo prometes, podré descansar sabiendo que no te perdí a ti también. Con todo mi amor, Claire. El silencio que siguió fue profundo, pero no pesado. Era el tipo de silencio que ocurre cuando una verdad finalmente encuentra su lugar. Elena se secó las lágrimas y tomó la mano de Thomas. Ella sabía quién eras, y confié en que encontrarías el camino de regreso. Thomas asintió con la voz entrecortada. Y lo encontré. Por tu culpa. Se quedaron allí, en silencio, sintiendo el peso y la ligereza de ese momento.
Dos seres humanos que, solos, se estaban perdiendo, pero que juntos habían encontrado algo esencial. El reconocimiento de que no estamos aquí para sufrir en silencio, sino para compartir el camino, para recordarnos que vale la pena continuar. Aristóteles decía que la verdadera amistad, la filia más profunda, no es aquella que se forma por interés o placer, sino aquella que nace del reconocimiento mutuo de la esencia del otro. Y cuando dos almas se reconocen así, florece algo que no se puede explicar solo con palabras. Es un entendimiento silencioso de que juntos pueden ser más completos de lo que jamás podrían estar separados. Meses después, una tarde de primavera, Tomás y Elena regresaron a la plaza donde empezó todo. El banco estaba vacío, como siempre lo había estado en aquellos primeros días. Se sentaron uno al lado del otro, viendo pasar a la gente, a los niños jugando, la vida que pasaba a su alrededor. ¿Sabes lo que noté?, dijo Tomás, mirando hacia el cielo. Durante 5 años pensé que la única manera de honrar a Claire era morir por ella, pero ahora entiendo que el verdadero honor es vivir. Es elegir, cada día, estar presente. Es convertir el dolor en algo que ayude a otros a no perderse como casi me pierdo yo mismo. Elena apoyó la cabeza en su hombro, y me di cuenta de que no estaba desapareciendo por casualidad. Estaba desapareciendo porque había dejado de elegir estar aquí. Pero me recordaste que existir es una decisión. Y vale la pena tomar esa decisión todos los días. Permanecieron allí hasta que el sol comenzó a ponerse, pintando el cielo de tonos naranja y dorado. Y en ese momento, sin necesidad de decir nada, ambos entendieron algo fundamental. Lo que florece cuando dos verdades interiores se reconocen sin palabras, no es solo amor, no es solo amistad. Es el recordatorio de que podemos salvarnos unos a otros, no completándonos a nosotros mismos, sino recordando quiénes somos realmente. Aristóteles enseñó que la virtud no está en los grandes gestos, sino en las decisiones pequeñas y consistentes. Al elegir el coraje sobre el miedo, equilibrio sobre el extremo, presencia sobre ausencia, y, sobre todo, elegir ver verdaderamente a los demás, reconocer su esencia y honrarlos con nuestra propia presencia. Tomás nunca olvidó a Claire, pero aprendió a llevar su recuerdo no como una prisión, sino como una luz que guiaba su camino. Elena nunca volvió a sentir que estaba desapareciendo, porque ahora sabía que estaba exactamente donde tenía que estar, haciendo exactamente lo que tenía que hacer. Y si tú, escuchando esta historia, reconociste algo de ti mismo en estas palabras, debes saber que no estás solo, que el viaje de regreso a ti mismo es posible. ¿Cuánto vale elegir estar presente, incluso cuando todo parece más fácil en ausencia? Y que, a veces, lo que necesitamos no son respuestas ni soluciones, sino alguien que realmente nos vea y nos recuerde que nuestra esencia merece florecer. Si estas reflexiones despiertan algo en ti, deja tu comentario. Comparte lo que sentiste. Reflexionemos juntos, crezcamos juntos y avancemos hacia el equilibrio que tanto enseñó Aristóteles. Y si quieres continuar este viaje de concientización, deja tu me gusta y suscríbete. Aquí, tu mente siempre encontrará un lugar para respirar, y tu alma, un espacio para florecer. Porque al final lo que realmente importa no es cuánto tiempo vivimos, sino cuánto elegimos estar verdaderamente vivos en cada momento que se nos regala.